hermanos, Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite, a través de este medio, poder comunicarnos, poder hablar de su palabra, poder entrar en los hogares sabiendo que, digamos, la palabra del Señor nos enseña, nos ayuda a seguir hacia adelante. Y bien, hermanos, así como en esta oportunidad Dios nos permite, quiero dar lectura a su palabra en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, donde la palabra dice de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra, segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos muestra, hermanos, que si alguno está en Cristo, es decir, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia nos muestra, hermanos, que Dios no vino quizás a emparchar una vida, Dios no vino quizás a modificarnos, Dios no vino a decir, bueno, cambiarnos algunas cosas, sino que dice que vino a través de su Hijo Jesucristo a hacer nueva todas las cosas. Las cosas viejas ya pasaron y aquí dice, todas son hechas nuevas. A través de Jesucristo, Dios reconcilió nuestra vida con Él. Gloria a Dios. Así vemos, la palabra nos enseña que a través de Jesucristo, a través de Él, Dios reconcilió nuestra vida así para con Él. Gloria a Dios. Así también podemos ver en el libro de Romanos, donde la palabra nos muestra en el capítulo 6, gloria a Dios, dice la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído primeramente que aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. A través de Jesucristo Dios reconcilió nuestra vida. Gloria a Dios. Allí justificando nuestra vida y allí, como Pablo enseñándole al romano, gloria a Dios, muertos al pecado, como dice el título, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, lo que hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que, hermanos, a través del bautismo, bueno, nosotros primeramente podemos recordar aquel pasaje que habla, gloria al libro de San Marcos, 16, donde nos dice que el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. La Biblia nos muestra claramente, hermanos, que primeramente creímos en el Señor, Dios Todopoderoso. Creímos de todo corazón, creímos que Él vino a cambiar nuestras vidas, creímos que Él vino quizás a devolvernos lo que habíamos perdido, porque habíamos perdido quizás cuántas cosas en nuestra vida. Estábamos perdidos, quizás sin esperanza, con problemas, con necesidad, con enfermedad, y a través de Jesucristo vino a nuestra vida una vida eterna. Gloria a Dios. Dios a través de su Hijo reconciliando nuestras vidas con Él, para que podamos ser felices, para que podamos tener esa paz en el corazón y para justificar el pecado que estaba en nuestra vida. ¿Y de qué manera, hermanos, gloria a Dios, podemos ver que a través de Jesucristo Dios reconcilia nuestra vida? Primeramente para unirnos a su presencia. Gloria a Dios. Allí la palabra dice que el que cree y fuese bautizado. Hemos creído en el Señor, hemos creído que tenemos un Dios, que hay una esperanza, que nuestra vida necesitaba un cambio. Y allí cuando pasamos por las aguas del bautismo, como hemos leído, dice que somos muertos juntamente con Cristo. Allí a través de las aguas del bautismo, cuando pasamos por las aguas, la vieja persona queda sepultada y dice que nace una nueva criatura. Por eso dice lo que hemos leído primeramente, el que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado
Y aquí dice que Él hace todas las cosas nuevas. Por eso le digo, hermano, que Dios no vino a emparchar nuestra vida. No es que, bueno, te voy a dejar esto y esto te lo saco, o te voy a acomodar solamente esto y esto más adelante. No, Dios dice que vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero dice la palabra, hermano, si hay un pasaje de la Biblia en el cual nos muestra, gloria a Dios, que había un hombre que quizás no entendía todavía este mensaje que Jesús vino a darle al mundo. No podía entender por qué, cómo tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Y quizás muchas veces nos preguntamos, bueno, sí, Jesús, yo creí en Jesús, me bauticé, estoy esperando. ¿Será que voy a ir con Él? ¿Será que me voy a quedar? Y quizás a veces Satanás se aprovecha de esa duda que hay en el corazón y empieza a sembrar dudas. Y eso hace que claudiquemos. Y a través de falta del conocimiento de la palabra hace que nuestra vida empiece quizás a fallar delante de Dios, a pecar delante de Dios. Y la Biblia dice que Jesús vino, gloria a justificar el pecado en el hombre. Vino a sacarlo. Vino, dice la palabra claramente, dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios lo que quiere es sacar nuestra vida del pecado, sacar nuestra vida de la esclavitud, sacar nuestra vida de la necedad, sacar nuestra vida de todas esas cosas que nos hacen mal. Gloria a Dios. Dice allí en el libro de San Juan, en el capítulo 3, gloria a Dios, en el primer versículo, donde Jesús habla con Nicodemo, o mejor dicho, Nicodemo va al encuentro de Jesús para hablar con él. Dice la palabra en el primer versículo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Jesús claramente le enseñaba a Nicodemo. Nicodemo dice que era un principal entre los fariseos. La persona farisea era una persona que conocía de la ley, conocía de lo que los profetas habían hablado, seguía la ley, a su manera predicaba a Dios, predicaba a las personas, les enseñaba. Era una persona que dice que oraba, que se esforzaba por enseñar a las personas, pero a estas personas les faltaba lo más precioso que hoy nosotros podemos tener, que era la gracia, que vino a través de Jesucristo. Esa gracia la cual nos da el entendimiento, nos da la sabiduría, nos hace comprender lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Porque recuerde que dice que Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Pero primeramente, ¿qué hay que hacer? Uno dice, bueno, sí, Jesús quiere que yo haga todo de nuevo, que empiece de nuevo. Pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar yo mi vida para que, como decía Nicodemo, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino de los cielos? Una persona que enseñaba, una persona que era maestro, una persona que oraba, una persona que creía en Dios. Él tranquilamente podía decir, bueno, pero yo creo en mi corazón a Dios. Creo. Pero ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Porque él reconocía que Jesús decía, yo sé que tú viniste de parte de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Él reconocía que había un poder sobrenatural, había algo que venía de parte de Dios, porque si no, todas las señales que se veían no lo podía hacer. Esta persona dice que vino de noche a hablar con Jesús. Vino de noche quizás escapando de sus gloria a Dios, de sus amigos, o quizás de sus otros consiervos, porque dice que él también enseñaba, y quizás por vergüenza, porque los otros todos querían verlo muerto a Jesús, porque decían, esta es una secta que viene con otro evangelio, vienen, digamos, predicando otras cosas, es una secta, tenemos que exterminarlo. Gloria a Dios. Pero dice que allí Jesús le enseña a Nicodemo, dice, gloria a Dios, aleluya. Respondiendo Jesús en el capítulo 3, versículo 3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es lo más grande que hay para nuestra vida, llegar al reino de Dios. Primeramente Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino se acerca. Gloria a Dios. Él venía predicando el arrepentimiento. Y él decía mismo, dice, hay uno que viene detrás de mí,
que yo no me atrevo a desatar la correa de su calzado. Este era Jesús. Esta era la gracia que venía para la vida, este era el cambio que venía para la humanidad, este era el cambio que venía para las personas que estaban quizás envueltas en pecado, quizás en el error, en enfermedades, en un montón de circunstancias que allí estaban las personas. Como hoy también puede haber personas de estas mismas características. Pero sin embargo, cuando llegó Jesús, se acercó a Juan el Bautista para ser bautizado. Y dice que allí Juan le dice, tú vienes a mí. Dice que él resistía, dice, no, yo tengo que ir a vos. Y tú vienes a mí. Y Jesús le responde, dice, no, vamos a hacer como conviene, porque así conviene que hagamos. Entonces dice que cuando fue bautizado, cuando se levantó del agua, dice que en forma de paloma vino el Espíritu Santo, se posó en él y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto agradó a Dios porque su Hijo hizo conforme a lo que su Padre lo envió. Era un enviado de Dios, un enviado para nuestra vida. En la antigüedad sabemos que había sacrificios, los sacerdotes hacían sacrificios, y este sacrificio, si Dios aceptaba esto, venía el regocijo para el pueblo, venía el descanso, venía el refrigerio para el pueblo. Dios perdonaba a través del sacrificio los pecados del pueblo. Pero llegó un momento en el cual se hizo un hábito en el cual venían las personas, hacían un sacrificio, volvían y seguían pecando. Entonces Dios dijo, estoy cansado de sacrificio, yo quiero obediencia. Entonces envió a su Hijo, gloria a Dios, para que la humanidad pueda ver que se puede obedecer, que se puede nacer de nuevo. Entonces Jesús dijo, no, me conviene que haga esto, conviene que lo hagamos así. Entonces esto agradó a Dios. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra, hermanos? Que allí dice la palabra en el libro de Romanos que somos sepultados juntamente con Cristo. Cuando Él va por las aguas, dice que allí la vieja persona queda sepultada en el agua. Nace una nueva criatura. Jesús dice que vino a hacer todas las cosas nuevas. Él no vino a emparchar nuestra vida. Él no vino a acomodarnos un poquito. No vino quizás a transformar las cosas como así nomás. No. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Juntamente estamos sepultados con Él. Entonces Nicodemo, cuando Jesús le decía, tienes que nacer de vuelta para revivir el reino de Dios. Él no entendía. Decía, pero ¿cómo puede ser que yo, siendo grande, tenga que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Él no comprendía porque él lo miraba a un nivel terrenal. Él lo veía una cosa humana. Él ponía su pensamiento y decía, no puede ser. Pero Jesús dice que esto se ve de una manera espiritual. Tenemos que entender, la palabra se manifiesta en nuestra vida de una manera espiritual. Dios habla de una manera espiritual. Dios llegó a nuestra vida de una manera espiritual. A través de Jesucristo, a través de la reconciliación que Dios hizo a través de Jesucristo con nosotros. Sacándonos de la esclavitud, sacándonos del pecado, sacando de toda la necedad que había en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer las cosas nuevas, no para cambiar las cosas, sino que para hacerlas nuevas. Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley ni los profetas, yo vengo a cumplir. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer, él tenía que obedecer hasta la muerte en cruz. ¿Qué trajo eso? Dice que él allí sabía que tenía que ser crucificado, sabía lo que le acontecía y él seguía enseñando, enseñaba, y cuanto más se acercaba la hora, dice que se esforzaba más y le enseñaba, preparando a los que después iban a ser sus discípulos, que después iban a llevar el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Jesús. ¿Qué es la buena nueva? Jesús. ¿Qué es lo bueno que tenían ellos para hablar? Jesús. Lo que Jesús le enseñó. Y entonces ellos tenían que empezar a hablar, pero primeramente Jesús le enseñó, los preparó. Y llegado el momento, dice que llegó a la cruz allí, y todos allí lo injuriaban, lo castigaban, le escupían. Pero sin embargo decía, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Llegado el momento de la crucifixión, dice que lo crucificaron y todo, dice que le decían, tú que decías que ibas a derribar el templo y en 3 días los ibas a levantar, ¿por qué no te salvas a ti mismo? No podían entender porque lo veían humanamente, lo veían de una forma carnal, pero Dios a través de Jesucristo le estaba hablando espiritualmente, y eso es lo que Dios a veces nos habla espiritualmente. Entonces cuando no entregamos nuestra vida en la mano de Dios realmente como es o realmente como Dios quiere, cuando no hemos reconciliado a través de Jesucristo nuestra vida con Dios, no podemos entender lo espiritual. Entonces tomamos todo a una manera natural, una manera, digamos, terrenal. No comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Nicodemo estaba en este momento en una manera terrenal. Él decía, no puedo comprender cómo puede ser que yo tenga que entrar en el vientre de mi madre y nacer de vuelta.
Y allí donde Jesús le responde, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significaba esto? Jesús le estaba diciendo, Nicodemo, tenés que morir a la carne, porque yo no vine acá a modificarte, yo no vine a empalcharte, yo vengo a hacer todas las cosas nuevas. Vos querés entrar en el reino del cielo, tenés que negarte a ti mismo. Gloria, tenés que negarte, tenés que morir, tenés que nacer de nuevo, por agua y por espíritu. ¿Qué hizo Jesús cuando sumergió en el agua? Dejó a la vieja persona, siendo que no tenía pecado, que no tenía nada que le puedan acusar. Pero sin embargo, él dijo, conviene que se cumpla así, tenía que obedecer, porque esto es lo que le agradaba a su padre. Entonces, él lo hizo de esta manera, fue bautizado. Cuando salió, dice que en forma de paloma vino el Espíritu Santo. Y una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y él allí demostró, Dios demostró en este acto que él se complacía. ¿Por qué? Porque la vieja persona quedaba sepultada, nacía nuevamente. Yo vengo a hacer todas las cosas nuevas, yo no vengo a emparchar, yo no vengo a cambiar, no, yo vengo a hacer todo nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, todo nuevo. No quiere emparchar nada, quiere hacer todo nuevo. Por eso muchas veces cuando no tenemos el conocimiento, cuando no lo vemos espiritualmente, lo vemos terrenal, no lo comprendemos, no lo entendemos. Estamos como Nicodemo, ¿cómo puede ser? Yo soy grande, ¿cómo puede ser que tengo que hacer esto? No. La palabra dice que el que quiera venir en pos de mí, decía Jesús, hablándole a los discípulos, él lo tenía que preparar, lo tenía que preparar porque ellos iban a continuar lo que él empezó. Iban a continuar, iban a hablar de este evangelio. ¿Que quién era el evangelio? Jesús. La gracia que vino para con nuestra vida. La misericordia vino para la humanidad porque fue creación de Dios, pero la gracia vino para aquellos fieles que creyeron, que se bautizaron, que murieron, que negaron su vida, y allí Dios hizo la obra. Jesús dice que habla con los discípulos y dice, bueno, el que no aborrece padre, madre, hermanos, ni aun y si hasta su propia vida, el que no lo aborrece, no puede venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Por qué decía Jesús, tome su cruz? Primeramente, negarse significa dejar morir la carne, negarse a la carne, negarse a los deseos que uno tiene, negarse a lo que el mundo ofrece, negarse hacia uno mismo, negarse hacia todo. Primeramente está Dios. Y después, ¿por qué decía tome su cruz? Porque así como Pablo decía, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora yo no vivo más, Cristo vive en mí. Eso quería decir Jesús, tome su cruz, crucifique la carne, velo como cosa espiritual, no como cosa natural. Lo espiritual se discierne, espiritual dice que lo que es carne es de carne, la carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Dios nos llamó a una vida nueva. Él vino a cambiar a través de Jesucristo nuestra vida, pero Él vino a cambiar todo, a hacer todo nuevo, no vino a emparchar nada. No nos conformemos con que ahora estoy mejor, ahora estoy un poquito mejor, ahora mi matrimonio se arregló un poquito, ahora mi familia está un poquito mejor. No se conforme con eso, Dios vino a hacer todo nuevo. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos decían, tú que decías que ibas a derribar el templo y en 3 días lo ibas a levantar, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Llegó el momento en el cual dice que vino la crucifixión y todos vieron. Cuando allí dice que elevó, exclamó con su voz, gran voz, exclamó Jesús entregando su espíritu. De repente, cuando allí empezó a temblar todo, y dice que el velo se parte en 2. Ahí Dios nos permite la entrada triunfal. Ahí venía la gracia. Jesús se apoderaba de lo que Satanás había robado al hombre y a la mujer. ¿Para qué? No para quedárselo, no, para dárselo a la iglesia. Le dio la potestad, le dio la autoridad. Dijo, bueno, ahora sí. A los discípulos dijo, el que cree en mí, y aunque bebiese cosas mortíferas, no le dañarán. ¿Por qué? Porque creyeron en el corazón. Porque venía allí a darle el poder a la iglesia. Dios mismo dijo, yo lo puse a Jesucristo por cabeza y no por cola. ¿Quién se lo puso? A la iglesia. A la iglesia le dio la autoridad, a la iglesia le dio el poder. Vino a cambiar todo, no vino a emparchar nuevamente. Le digo, vino a cambiar, a hacer todo nuevo. Jesucristo quiere hacer algo en su vida, pero lo va a hacer nuevo, no lo va a venir a emparchar, no lo va a venir a acomodar, no lo va a venir a arreglar, sino no. Dios va a hacer todo nuevo en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en su hogar, en su economía. Dios quiere hacer todo nuevo. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso es que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando no cree en Dios,
sabemos que viene la parte espiritual. Esto quizás no se ve de una manera terrenal, esto se ve de una manera espiritual. Dios quiere hacer todo nuevo, Dios quiere reconciliar nuestra vida, arrancarnos del pecado, sacarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos de los pensamientos malos, sacarnos de llevar una vida vulgar. Él quiere venir a cambiarnos, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir juntamente con Él para poder resucitar juntamente con Cristo. Crucificar, tomar la cruz, crucificar nuestra carne. ¿Para qué? Para que no vivamos más nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Que Él reina en mi corazón, que Él reina en mi vida. Pablo decía, no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Mi carne está crucificada juntamente con Cristo. Mi carne juntamente con Cristo está sepultada. No vivo más yo, Cristo vive en mí. Y qué lindo poder tomarlo de esa manera. Dice que allí cuando llegó el tercer día, iban 2 personas caminando a Emaús, triste, angustiada, con la cara larga, sus ojos quizás enrojecidos de tanto llorar, con una amargura en su corazón, y dice que empezaron a caminar, y de repente se le acerca una persona, se le pone junto a ellos y empieza a caminar un forastero, y le dice, ¿por qué su rostro está de esa manera? ¿Por qué es tan triste? ¿Por qué están así de esa manera? Lo miran estos 2 varones y dice, ¿acaso eres el único que no sabe lo que ha acontecido? ¿No sabes que aquel que decía que iba a derribar y que iba a resucitar el tercer día? Lo vimos que lo castigaron, lo insultaron, lo mataron, nos predicaba, estaba con nosotros, nos alentaba. Y hoy es el tercer día y hasta aquí no ha acontecido nada. Esas personas iban con una amargura en su corazón. Quizás estaban entristecidos diciendo, bueno, acá no pasó nada. Le creímos y era un profeta más que se acercó y nos comentó. Pero ellos en su corazón dice que algo ardía porque ellos le habían creído a Jesús, porque era muy manifiesto las cosas que hacía. Todos se daban cuenta, hasta Nicodemo, que era un maestro de la ley, se daba cuenta y dice, esto, si Dios no está contigo, tú no lo puedes hacer. Y esta persona iba caminando con tristeza y dice, aunque algunas mujeres dijeron que lo vieron a Jesús, que lo vieron que resucitó, que se le aparecieron ángeles y hicieron así, pero ellos no podían creer, su corazón estaba tan triste que no podían verlo espiritualmente, lo que Dios le estaba enseñando. Y de repente dice que el que caminaba con ellos era Jesús, resucitado. La gracia juntamente con ellos caminando. Y dice que allí le empezó a abrir las escrituras desde Moisés hasta adelante. Y le empezó a hablar, y le empezó a hablar, y empezó. Pero era tanto el corazón dolido que tenían, tanta la amargura, que no se daban cuenta que tenían a Jesús al lado, resucitado, que tenían la gracia, que tenían la sabiduría, que tenían todo para seguir hacia adelante. No se daban cuenta de ese regalo no merecido. Estaba allí, estaba hablando con ellos. Pero ellos, como lo veían humanamente, veían que era un forastero, estaba caminando con nosotros, es el único que no sabe lo que aconteció. Lo miraban humanamente, no se daban cuenta. Y de repente llegaron allí a un lugar y dice que Jesús agarró el pan, lo partió y dio gracias. Y ahí sus ojos fueron abiertos y de repente desapareció Jesús. Nos quemaba el corazón cuando lo escuchábamos. Ahí se dieron cuenta que la gracia estaba juntamente con ellos. Ahí se dieron cuenta que Jesús, ¿por qué? Porque ahí sus ojos espirituales fueron abiertos. Ahí empezaron a ver que lo que Él les decía no solamente entraba por sus oídos, sino que adentro le quemaba. Pero ellos no lo podían entender, ¿por qué? Porque estaban viéndolo de una manera natural. Y esto es lo que Dios quiere que veamos de manera espiritual. Pero primeramente tenemos que negarnos a nosotros mismos, ser sepultados juntamente con Cristo, crucificar nuestra carne allí, juntamente con Cristo, y que Cristo viva nuestra vida. ¿Para qué? Para poder disfrutar de lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso, hermano, esta es la palabra que quería compartir en esta noche. Que el Señor sea bendiciendo cada vida, que el Señor nos sea guiando. Y acuérdese, usted está crucificado juntamente con Cristo y su vida sepultada allí por las aguas del tiempo. Te sepultó su vida. Cuando salió de las aguas, una nueva criatura salió. Y Jesús vino a cambiar todo, a hacer todo nuevo, no vino a emparchar. Acuérdese, cuando Satanás le diga, no, esto todavía no te falta dejarlo, esto te cuesta dejarlo, te diga, le reprenda a Satanás.
Y Satanás no tiene ni arte ni parte, no tiene ni para pensar, porque la palabra dice que Jesús viene a cambiar todo. Soy una persona nueva, juntamente con Cristo estoy sepultada en las aguas del bautismo, juntamente con Cristo estoy crucificado. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces allí usted se va a poder liberar de toda hueste satánica que venga a poner impedimento, que venga a trabarlo en la sabiduría, en el conocimiento hacia la verdad. Porque dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Crucifica allí su vida juntamente con Cristo. Hermano, Dios le bendiga y que el Señor cada día nos esté dando sabiduría, entendimiento para avanzar, seguir hacia adelante, sabiendo que, hermanos, todo se está llevando a cabo lo que la palabra dice. Muy pronto está Cristo por venir a buscar a la iglesia. Así que, hermano, Dios le bendiga. Y como siempre digo, si hay alguna persona que por primera vez sintonizó este canal o por primera vez quizás se detuvo a escuchar, ojalá Dios haya hablado en su corazón de una manera especial. Y si quizás es la primera vez, usted puede aceptar a Dios en esta noche. Usted puede entregarle el corazón y ni bien puede acercarse a una iglesia y decir, bueno, ahora creí, ahora quiero también ser sepultado juntamente con Cristo. Ahora quiero crucificar mi vida con Cristo para que Cristo viva en mi vida. Y eso va a traer gozo, va a traer felicidad a su familia, a su matrimonio, va a traer felicidad a su entorno, porque la palabra dice que donde nuestros pies pisen, todo va a ser bendecido. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, cuando nos negamos a nosotros mismos, de esa manera Dios va a bendecir. Así que, hermanos, yo voy a estar haciendo una oración y aquella persona que por primera vez sintoniza, crea que hay un Dios todopoderoso. Y acompáñame en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual es venida a nuestra vida, dándonos el conocimiento, la sabiduría, Señor, que viene de ti, Señor. Quieras tú, Señor, mirar esas vidas, Señor, que por primera vez quizás sintonizaron este canal, Señor, se detuvieron y quizás tú, Señor, a través de tu palabra hayas llegado a su corazón, Señor, tu palabra sea trabajando en su vida y aún aceptando su vida en tus manos, Señor, para guiarlo, para ayudarlo, y que algún día puedan llegar a una casa de oración en el cual puedan entregar su vida, Señor, y allí juntamente con Cristo puedan ser sepultados, crucificados, para que tú, Señor, a través de Cristo vivas en su corazón, Señor. En esta hora te damos gracias, Padre, y todo lo encomendamos en tu mano, agradeciéndote por tu nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.